Hechos 9:10 habla claramente las palabras de Dios. Que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Padre, te damos la gracia, te damos la honra y la gloria, y te pedimos que en el nombre de Jesús esta noche no sea una noche cualquiera, que el mensaje de esta hermosa noche sea un mensaje más poderoso que el de esta mañana. La gloria postrera será mayor que la primera. Creemos que este mensaje traerá un rompimiento, un cambio de mentalidad, cambiará los pensamientos de cada uno de los que estamos acá. Trae la revelación, ponla, Señor mi Dios, en mis labios. Que pase tú los carbones encendidos que tienen que pasar, pero sobre todo prepara la buena tierra para que estas semillas caigan en ella y que den fruto al 100%, y que sean frutos, Señor mi Dios, para bendecir a otros. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que no hay barrera, no hay cadena, no hay argumentos infernales, no hay nada del infierno que pueda detener el propósito tuyo en la vida de cada joven, en la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada niña, de cada persona que está en esta noche, en este lugar. Declaramos, Señor mi Dios, que ángeles, querubines, serafines, arcángeles, y tu palabra es la que está en la vida de cada uno de nosotros, mi Rey, para hacer manifestar tu reino en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto adoran al Señor con una palmada? Pero es extraordinario ver que en el libro de los Hechos está hablando la historia de un hombre que andaba persiguiendo a aquellos que fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Está hablando de un famoso Saulo de Tarso, un hombre perseguidor de aquellos que fueron llenos del favor y del poder del Espíritu Santo. Ver cómo Saulo de Tarso comienza a perseguir a la iglesia, a matar a los cristianos. Pero lo sorprendente de la historia es que mientras Saulo se prepara para salir a perseguir nuevamente a los cristianos, se le presenta a Jesús. Se le presenta a Jesús y empieza a cambiarle la historia a Saulo. Por eso es impresionante ver cómo Dios toma a este hombre que para la sociedad no valía absolutamente nada. Este hombre, por ser un perseguidor de cristianos, de gente consagrada, de gente que estaban llenos del favor y del poder de Dios, este hombre se había dedicado a vivir una vida de sicariato, una vida de delincuente, una vida de lo más bajo que podría existir en la sociedad. Es decir, Saulo de Tarso era un hombre que no era aceptado por la sociedad por su condición de vida. Este hombre no era aceptado absolutamente por nadie, porque este hombre solamente se enfocaba en derramar sangre, y no cualquier sangre, sino sangre inocente. Y por ende nadie toleraba a Saulo, nadie lo valoraba. Donde Saulo llegaba,
dejaban el limpio. Solamente aquellos que se lucraban de él era que le prestaban atención, le pagaban, y él salía entonces a ejecutar su misión, que era matar a los cristianos. Ahora vamos a ver el episodio de este hombre llamado Saulo. Cuando usted se siente en una condición que usted no es aceptado por la sociedad, que usted no es aceptado por las personas, usted siempre se la ingenua, se crea algo para sobresalir y poder ser aceptado. Una de las cosas en las cuales nosotros nos enfocamos es de estudiar, prepararnos, lograr alcanzar algo para poder ser aceptado por alguien. ¿O no? Si tomamos la decisión de superarnos, no queremos superarnos por nosotros mismos, queremos superarnos para mostrarle a otros que sí hemos podido superarnos. ¿O no, jóvenes? Buscamos la forma de sobresalir por encima de aquellos que están sobresaliendo. Y hacemos todo lo imposible para ser superior a los demás, porque entendemos que nadie puede pisotearnos. Es que no nos enfocamos porque nuestro destino es superarnos. No, nos enfocamos en superar para humillar a los demás. Por eso estudiamos, por eso trabajamos. Nadie se levanta en la mañana contento a salir a trabajar. Nadie se levanta en la mañana contento al colegio, a la universidad. Ninguno salimos alegres. Pero sí salimos con una meta, un objetivo. ¿Cuál es? Ser superior a fulano, ser mayor que fulano, tener más que fulano o alcanzar a fulano. Seamos realistas. Entremos al mundo real, el cual estamos viviendo. Y este hombre llamado Saulo, póngase a pensar, él salía a matar cristianos porque él quería siempre darse sentir en el lugar y ser el más reconocido. Y a no ser aceptado, iba al rincón de su casa, a la habitación, en ese momento a sola, que es el momento que tú y yo vivimos a diarios, en el baño, en la habitación, en el carro, debajo de una mata, apartado del colegio, en el patio de la universidad, en la cafetería, tomándonos una Marta Morena, un refresco, un jugo. Y ese es el momento donde la mente se traslada a otro lugar. Es el momento donde tú a sola, donde no estás con nadie, empiezas a calcular y analizar la clase de persona que tú eres y la condición de vida que tú estás viviendo y que otros están viviendo. Y comienza a hacer un paréntesis entre tu vida real y lo que Dios te ha prometido. Lo que tú estás viviendo y lo que Dios te dijo que todavía no lo has vivido. Y comienza entonces a comparar entre tu vida personal y la vida de otros. El otro tiene, yo no tengo. El otro no es merecedor, yo tengo que ser merecedor. El otro es malcriado, un reverde, un tal para que se o qué. Yo soy una persona íntegra, una persona de fe, una persona que voy a la iglesia, una persona que no le hago daño a nadie, una persona que me enfoco en ayudar a los demás. Pero entonces, ¿por qué no logro tener un resultado favorable sobre mi vida? Todos hemos pensado eso. Todos nos hemos comparado con alguien. Fulano tiene, yo no tengo. Fulano llegó y a veces hay momentos que nos frustramos. Los que no tienen identidad de hijo o propiedad del cielo entran a un nivel de frustramiento mentalmente. Se frustra la persona y eso es que lleva a la gente a hacer locuras en el mundo. Como hizo Saulo, que llegó a un nivel de hacer locuras, de cargar esa rabieta, esa ira, esa impotencia encima de los cristianos. ¿En qué condición? En salir a matarlo. Y a veces nosotros caemos en esa situación, a cometer locuras, errores, para querer cubrir esa falta y ese dolor que está dentro de nosotros. Pero, ¿por qué? Porque entendemos que no valemos nada. Entendemos que no tenemos un alto precio. Y andamos buscando la forma de justificar
nuestro premio o nuestro precio. ¿En qué? Cometiendo barbaridades que no están acorde al propósito de Dios. Descalificándonos nosotros mismos a donde ya Dios nos calificó. Y así estaba Saulo, buscando la forma de poder ser aceptado por todo el mundo. Y nadie lo valoraba, nadie le prestaba atención, todo el mundo le salía corriendo a Saúl. Ahora, lo interesante de esta historia es la siguiente, que podemos ver cómo Dios le está hablando a un cristiano. ¿A un qué? ¿A un qué? A un hombre de fe, a un hombre que ora, un hombre de oración, un hombre de intimidad, un hombre de silicio, un hombre de ayuno, un hombre de congregación, un hombre de alabanza y de adoración, un hombre de presencia, un hombre de fe. Y Dios le dice que ha escuchado, dice, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos. Y Dios le dice a Ananías, ve a donde Saulo, porque él te ha visto a ti en visión, y ora por él para que él sea sano. Ahora, el hombre de oración, el hombre de fe, el que ora, el que hace vigilia, el que predica, el que manifiesta el poder del Espíritu Santo, el que fue lleno del Espíritu Santo, el que sana a los enfermos y le da vista al ciego y hace que el sordo oiga. Dice el Señor, no, Señor, yo no voy para allá. ¿Por qué razón no voy para allá, Señor? Porque he escuchado la condición de vida de ese hombre. Ese hombre tiene un mal testimonio. Ese hombre mata a todos los cristianos. Yo no voy para allá, Señor. Ahora, veamos a Saulo en el momento del encuentro con Jesús. Veamos a Saulo. Saulo va con su grupo de personas a trabajo de él, al trabajo, a matar cristianos. Y de repente escucha una voz que dice Saulo, y Saulo cae postrado de rodillas. ¿Por qué Saulo cae postrado de rodillas? Escucha bien. Tópame al que está durmiendo así. No, el que está atrás. A ese. ¿Por qué Saulo cae postrado de rodillas? Escuche bien. Cuando una persona, un ser humano, tiene problemas, ¿a dónde cae el ser humano? A un diálogo con algo que él no conoce. Estoy hablando de ateo, feo, cristiano, estoy hablando de mormones, estoy hablando de todo ser humano. Al final y al cabo, usted, crea o no crea en un mundo espiritual, usted está hablando en un rincón a sola. Nadie puede decir en esta vida que no se conecta con un mundo espiritual. Crea o no crea, si usted está hablando en un rincón a sola, es porque aunque usted humanamente no entienda, el alma suya está conectada con algo que la formó. El salmista decía, ¿por qué te abasta, oh alma mía? Por la condición de cómo estaba él. Porque el alma puede percibir el mundo espiritual porque ella fue formada de un mundo espiritual. Por lo tanto, consciente o inconsciente, cuando el hombre cae a un nivel de pensamiento donde está hablando solo o sola, que no lo está hablando, Dios, algo, no te voy a decir Dios, pero el mundo espiritual, hay un mundo espiritual que está escuchando tus palabras y está observando tus pensamientos. Ahora bien, el apóstol Pablo, tenga o no tenga conocimiento de que Dios sea real o no lo sea para él, hubo algo que lo convenció a él de que un mundo espiritual
le había hablado. Porque solamente una persona que se mantenga buscando la forma, sea a Mahoma, sea la Virgen de Altagracia, sea Guadalupe, sea cualquier dios pagano, de alguna forma u otra, el ser humano anda buscando la forma de cómo conectarse con lo que no conoce. Eso es a nivel general. Nadie puede decir que no cree en algo. Todo ser humano cree en algo. Y eso, lo que él cree, a eso él anda buscando la forma de conocerlo o para poder descubrirlo. Y cuando Saulo de Tarso cae de rodillas postrado, todo el mundo se fue. ¿Por qué se fue? Porque de alguna forma u otra estas personas se asustaron a no conocer, y probablemente ellos no tenían una costumbre de buscar en el mundo espiritual. Pero Saulo escucha una voz, cae postrado y dice: el mundo espiritual me está hablando. No sé quién es, pero estoy escuchando una voz que me llamó por mi nombre. Ahora, lo interesante es lo que hace esa palabra. Y dice: Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y ahí es donde él se da cuenta que el que está hablando es Jesús. De aquel que él había escuchado, de aquel que él había oído. Y que probablemente dijo como tú y yo en algún momento decimos o dijimos: Señor, si tú eres real, yo quiero que tú te me aparezca o me tope. Yo quiero sentir el toque de Dios. O alguien ha dicho: Señor, cuando tú me toques, yo te voy a aceptar. O cuando el Señor me toque, yo lo voy a buscar. Y probablemente ese fue el toque que Dios hizo a este hombre llamado Saulo. Y eso fue lo que le provocó que él cayera de rodillas. Actitud de reverencia. Se supone que ya él se había arrodillado. No sé si a Jesús, no sé si a Mahoma, no sé si a Guadalupe, no sé si a Pancracio, no sé si a Lab, no sé a quién. Él se le había postrado en el mundo espiritual, pero ya nuestro cuerpo, nuestra mente reacciona ya en el nivel del cual nosotros estamos. Por default vamos a reaccionar. Usted es cristiano, se sale del camino de Dios, se va al mundo y al final entra en una discoteca, cae en el pecado y al final tiene algo que lo identifica a usted como cristiano. Tiene algo dentro de usted que lo va a delatar. Hay gente que usted lo ve en la calle y le dice: tú eres cristiano. Y tú andas sin Biblia, andas sin vestuario, andas sin nada, y te identifican como lo que tú eres. ¿Por qué razón? Porque tú podrías cambiar todo, pero la marca siempre quedará en ti. Siempre se va a quedar el reflejo de la marca, de lo que tú adoras, de lo que tú haces. Si tú viajas a Estados Unidos y te mantienes viajando, se dan cuenta las personas el tiempo que duraste en Estados Unidos. Porque de que tú llegas a República Dominicana, cambia todo. La forma de hablar. Hermano, excuse me, perdón. ¿Por qué? Porque ya te adaptaste a ese lugar. Y estás en una tierra que no es Estados Unidos y está con el léxico de Estados Unidos. Así es, cuando tú te relacionas con un mundo espiritual, cualquier sorpresa que te den, vas a reaccionar. El que no es cristiano y vivió una vida de cristiano, si pasa algo, lo primero que el momento de empantarse es de la siguiente forma: Señor, reprenda al diablo. ¿Por qué? Porque ya ese es su conducta. Lo estoy aterrizando, ¿verdad? Ahora quiero volverte a traer a Saulo. ¿Por qué Saulo cae de rodillas? Hermano, vamos a usar la lógica también. Porque en algún momento él se arrodilló. En algún momento él se postró. Sea Jesús o no sea Jesús. Pero de alguna forma u otra él ya tenía un contacto con un mundo espiritual. Pero ¿qué sucede? Él estaba enfermo emocionalmente o espiritualmente. Él estaba enfermo
en su interior. ¿Y qué sucede cuando él se encuentra con Jesús? ¿Qué hace la palabra de Jesús? La palabra de Jesús sana al enfermo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vio a Saulo? Lo sanó internamente, pero lo enfermó por fuera. En la parte interna lo sanó, pero la parte externa lo enfermó. Espiritualmente Saulo estaba dañado y por eso se desahogaba con los cristianos. Por eso buscaba la forma de brillar por encima de todo el mundo. Porque él estaba arrastrando mucha raíz de amargura, mucho resentimiento, probablemente falta de perdón, mucho odio, mucha ira. Y se la desquitaba con los cristianos. Y eso le daba más autoridad y más poder. Y gente le temían por eso y lo respetaban. Porque él mataba a aquellos que no podían defenderse. Él perseguía a aquellos que no tenían la posibilidad de sacar probablemente un machete, una pistola, que solamente arrodillarse y pedirle clamor a Dios para que su alma no se pierda. Es muy bueno pelear con alguien que no se pueda defender. Es muy bueno descargar la ira con alguien que no tenga facilidad de salir corriendo y de agarrarlo y matarlo ahí mismo, y tú sentirte bien porque acabaste a alguien delante de todo el mundo. Y así estaba Saulo. Pero cuando Jesús lo encontró, la palabra sanó esa enfermedad, le sanó esa ira, le sanó esa rebeldía, le sanó ese odio, le sanó ese rencor. Cuando nadie lo valoraba, Dios le empezó a darle valor. Dice claramente que cuando Jesús le habla, la palabra lo sana a un nivel que quedó de rodillas postrado y sus ojos se encurecieron, quedaron oscuros, quedó ciego. Y cuando queda ciego, como si fueran escamas, dice que tomaron a Saulo y lo llevaron de la mano a una casa. Y allá en esa casa duró 3 días sin comer y sin beber. Se supone que si cayó ciego, ¿quién le enseñó a él a hacer ayuno? Estoy conectando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo aquel que anda escudriñando el mundo espiritual sabe también el poder de la oración y el ayuno. Y Saulo no llegó a congregarse a una iglesia. Ya tenía una costumbre. Yo sabía lo que hace el ayuno, porque la iglesia donde nosotros provenimos, la iglesia católica, me había enseñado una persona que era importante y era necesario ayunar. Y yo, siendo niño, quizá de algunos 7, 8 años, yo escuché a un joven hablar de que él ayuna, y yo dije, yo quisiera ayunar, sin congregarme en una iglesia evangélica, pero buscando la forma de conectarme con un mundo espiritual. Y siendo niño hablaba con un mundo espiritual, aunque no conozco el mundo espiritual. Entonces eso da a entender que nuestra condición de hijo, nuestra condición de donde provenimos, siempre se va a reflejar en los momentos presentes. Tu identidad va a sobresalir. Y eso pasó con Saulo. Duró 3 días en oración y ayuno y orando. Y fue el momento que Dios le dijo a Ananías: Ananías, ven, yo quiero que tú vayas a orar por un joven que se llama Saulo de Tarso, que él está enfermo, no puede ver, no puede recobrar la vista. Ve y ora por él para que sus ojos sean abiertos y este hombre pueda hacer la voluntad mía sobre la tierra. Y el hombre llamado Ananías dice: no, Señor, yo ni loco voy a ir a orar por este hombre. Lo interesante es que Saulo de Tarso era negado por la sociedad, rechazado por la humanidad, abandonado por todo el mundo. Nadie quería saber de él. Él no tenía un alto precio para la sociedad. Él no valía nada para la sociedad, pero para Dios él valía muchísimo. Él tenía un alto precio para Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se cumple la palabra de Dios, que de los vil y menospreciados son los que Dios toma para avergonzar a los sabios. A veces nosotros creemos que nosotros debemos ser bendecidos
por los que no son cristianos. Así hay muchas personas dentro de la congregación. Oran, ayunan, hacen silicio, se ranean el piso, se encaraman en las paredes, hablan en lengua, profetizan y están esperando la bendición del de afuera. Están esperando que se muera X persona para recibir la herencia. Están bajo un dominio de que el diablo tiene que obedecer a Dios para que ellos sean bendecidos. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿tú obedeces a Dios para que otro sea bendecido? ¿Qué pasó con Ananías? No, Señor, no voy para allá. ¿Quién tuvo más valor en la parte espiritual en Dios? ¿Ananías o Saulo de Tarso? Saulo de Tarso. Porque Saulo en ningún momento se renunció. En ningún momento renunció. Dios conoce todos nuestros pensamientos, aún antes de nosotros haber pensado. Dios sabe la capacidad que opera en cada uno de nosotros. Dios sabe para qué usted y yo damos en esta vida. Dios más que nadie sabe la capacidad que usted tiene para conquistar lo que usted se proponga en esta tierra. Si Dios lo eligió a usted, le vengo a decir algo: usted para muchos no vale nada, pero para Dios usted tiene un alto precio. Vengo a decirle algo: Saulo de Tarso para nadie, para ninguno valía nada, pero para Dios tenía un alto precio. ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le mandara, aunque Ananías no quería hacer nada. Hello. Así hay muchas personas dentro de la congregación que no hacen nada y creen que tienen un gran valor en la mano de Dios. Pero hay muchos que nunca han entrado a una congregación, que están allá afuera, que Dios dice solamente: con ese yo haré más que lo que tú vas a hacer en mí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que reconocen y entienden el poder que existe en el mundo espiritual. Por eso el apóstol ya no es Saulo, estoy hablando del apóstol Pablo. Porque cuando Dios llama a una persona, inmediatamente le cambia la historia y le cambia el nombre. Cuando Saulo era Saulo no valía nada. Pero cuando vino Ananías, que oró por él, los ojos se le abrieron. Ya Saulo cogió otro nombre. Ya no era Saulo, sino Pablo. Porque eso hace el Señor. Cuando nadie te acepta, cuando nadie te valora, cuando nadie te presta atención, Dios tomará y entregará lo que tengas que entregar, y mandará a quien tengas que enviar, para que tu nombre y tu destino sea cambiado y tú tomes un nuevo nombre y puedas recibir un alto precio sobre esta tierra, y que nadie te venga a hacer daño. Y dice claramente que cuando Saulo es bautizado y viene y cambia el nombre y ahora es Pablo, el hombre ahora hace todo lo contrario que lo que hacía Ananías. Ananías siempre ponía pero. Pablo nunca puso un pero. Pablo fue un hombre que mostró lo que se llama integridad celestial. Integridad celestial, respeto, honra. Pablo aprendió a mostrar lo que es el amor, el respeto, la autoridad espiritual. Y él dijo claramente: todo lo que soy y todo lo que he logrado ser, solamente se lo agradezco a uno, y a la gracia de Cristo Jesús. Y por la gracia he sido salvo, y por su gracia he sido perdonado, y por su gracia haré todo lo que tenga que hacer en esta vida. Porque nadie me valoró, nadie me respetó, nadie me puso atención, nadie apostó a mí. Pero hubo alguien que, aunque yo andaba detrás de él, matándolo y persiguiendo, él me encontró, me perdonó, me lavó, me sanó, me puso nombre y me libertó. Y ese se llama Cristo Jesús, mi libertador. Por eso es que
Ya Pablo no anda caminando conforme a como caminaba Saulo. Hay muchas personas que están dentro de la iglesia que todavía el nombre sigue siendo Saulo y no han cambiado a Pablo. Personas que todavía están persiguiendo a los cristianos, persiguiéndose uno con otro. Hay muchos dentro de las congregaciones que todavía andan con el nombre de Saulo, matando, criticando, murmurando, deteniendo, observando, buscando los errores, buscando la falta, buscando los fallos. Y probablemente también hay 2 o 3 Ananías cuestionando y poniendo excusas y buscando los errores y la falta de los demás para no hacer la voluntad del Padre. Y necesitamos en esta nueva generación que se está levantando, de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños, que anden con el espíritu del apóstol Pablo dentro de ellos. Personas que tomen la decisión y que aunque tomen la decisión se mantengan firmes y entiendan que morir en Cristo para ellos es ganancia. Gente que no cuestione la fe de los demás. Gente que no cuestione los errores de los demás. Gente que se ponga en la posición de los demás. Gente que se vean ellos en los demás. Personas que hablen en lengua, pero que se vean en aquel que falló en el pecado. Personas que profeticen, pero que se vean en las prostitutas. Personas que hablen en lengua y que echen fuera demonios, pero que se vean también en el drogaditos. Personas que se vean aquellos que caen en la fornicación, en el adulterio, probablemente en la mentira y hasta en el robo. Que se vean como Jesús miró a Saulo de Tarso. Que se vean como contigo, aunque esté en la prostitución, contigo aunque tú hayas caído, contigo aunque hayas ido al mundo, contigo aunque te hayas apartado de Dios, contigo voy a hacer y vamos a hacer grandes cosas sobre esta tierra para glorificar al Dios Hijo, al Dios Padre y al Dios Espíritu Santo. Alguien que se ponga en la posición de aquellos que no tienen fuerza y de aquellos que han caído. La iglesia de Cristo tiene que despertar como Cristo despertó a Saulo de Tarso. Despertar a la realidad, conectarse con el mundo espiritual, empezar a creer en la fe, pero morir creyendo en la fe. Saulo de Tarso fue un hombre que dijo claramente: que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque él enseñaba lo que él había aprendido. Él enseñaba lo que él había vivido. Lo que pasa es que hoy en día muchos enseñamos lo que nunca hemos vivido. Enseñamos lo que nunca hemos aprendido. Limpiamos las casas de afuera, las casas del vecino, la casa lejana, mientras la casa nuestra está sucia. Pablo enseñó algo, y era que él se limpiaba primero él, para decirle a los demás cómo podían limpiarse ellos mismos. Hoy predicamos el evangelio de la resurrección, el evangelio de la salvación, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la vida eterna, el evangelio de la resurrección, pero no vivimos lo que predicamos porque no tenemos una relación con el mundo espiritual como el apóstol Pablo había tenido una relación con el Dios vivo. Solamente conocemos la palabra por arribita, pero tenemos que entrar a la profundidad de la palabra de Dios. Cada vez que el hombre lee la Biblia, no la está leyendo para hablarle a los demás, es que Dios le está hablando directamente a él. Estamos en un tiempo donde el espíritu de Saulo de Tarso está gobernando la mente de los creyentes, de los cristianos. Estamos leyendo la palabra de Dios, buscando la forma de cuestionar a los demás. Hello. Es como que una persona tome la Biblia y te quiere decir algo y no encuentras cómo decírtelo. Y como no encuentras cómo decírtelo, busca un texto en la Biblia y te lo manda por WhatsApp. Hello, ¿conoce a alguien así? Es como que alguien te quiere decir algo y como no encuentra la forma de cómo decirlo, busca un mensaje de un predicador y te lo manda por WhatsApp. Estamos viviendo un tiempo de gente endemoniada dentro de las iglesias.
Gente que no captan el mensaje porque se duermen. Gente que no absorben el mensaje porque están pensando en los problemas. Gente que no despierta, no asimila lo que Dios quiere hablar a su alma porque están más enfocados en un presente donde un presente va a caducar. Dice vanidad y vanidad, todo va a pasar, un abrir y cerrar de ojos. Gente que buscan a Dios cuando necesitan algo, pero cuando lo tienen todo se apartan de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente: yo sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, sé vivir en la enfermedad, sé vivir en la salud. Yo sé vivir con esposa, sé vivir sin esposa, sé vivir con hijos, pero sé vivir sin hijos también. Yo sé vivir de cualquier forma. ¿Por qué? Porque cuando vine en este mundo, a esta vida, todo lo encontré hecho. Y lo que no encontré hecho, el Padre me lo había entregado. Es decir, me podría faltar todo, pero que nunca me falte el que me premió, que nunca me falte el que me bendijo, que nunca me falte el que me guardó, que nunca me falte Dios. Yo sé vivir sin nada, pero no sabré vivir sin Dios. Hay gente que tienen que despertar a la realidad. Hay gente que tienen que amar a Dios como el apóstol Pablo amó a Dios. Lo amó a una profundidad que fue capaz de que le cortaran el cuello, pero nunca negara a Cristo Jesús.